¿Te perdiste nuestro webinar sobre carga consolidada versus equipo completo? No te preocupes, te compartimos la sesión para que disfrutes de esta valiosa información que tenemos para ti. El tema que tenemos para el día de hoy es carga consolidada contra equipo completo. A lo largo de este webinar vamos a ver el concepto de consolidación y desconsolidación, cómo aplicarlos, embarques FCL, LCL, FTL, LTL, las diferencias entre ellos, no solo en los procesos, sino también entre las modalidades de cada uno de ellos. El peso volumétrico, les vamos a enseñar cómo calcularlo, así como calcular el peso tasable, y con esto delimitar qué me conviene más. Pues primero que nada, tenemos aquí para los fletes marítimos FCL y LCL. FCL por sus siglas en inglés Full Container Load o carga en contenedor completo, y LCL Less Than Container Loads o carga en menos de un contenedor. Para identificar, pues podemos ver aquí que si tiene la F, pues es de full, entonces con esto ya de antemano saben que se trata de un equipo completo, y LES de consolidado. Después tiene la letra C de container, y con eso ustedes pueden saber que se refiere al transporte marítimo. Recuerden que, bueno, es importante comentar que ninguno de estos dos conceptos podría existir sin la invención del contenedor marítimo, que pueden visitar nuestro canal de YouTube Optimal Global Logistics. Aquí hicimos bastante contenido muy interesante, en donde tenemos ya un par de videos acerca de la historia, el origen del contenedor y los diferentes tipos para que los puedan identificar. De igual manera, vamos a ver las siglas que corresponden a los embarques terrestres, que en este caso es FTL y LTL. FTL aplica para las cargas completas, siguiendo el mismo tip que les comentaba hace un momento, Daniel, pues lo vamos a identificar porque tiene la letra F de full, que quiere decir lleno, truck, para camión, y es lo que viene siendo camión completo. Y en el caso de carga consolidada, igual vamos a identificar por la letra L, que es de less, de menos de un camión completo. Bueno, vamos a tener aquí dos conceptos, que es el de consolidación y desconsolidación. Es muy importante que los mencionemos, ya que los vamos a estar ocupando a lo largo de este webinar, y pues nos interesa mucho que quede claro. Entonces, tenemos que la consolidación consiste en agrupar la carga de distintos embarcadores, las cuales van a viajar bajo una misma unidad de transporte, y las cuales se van a regir bajo un mismo documento, que en este caso vendría siendo la carta aporte en el caso de los terrestres, y en el caso de los marítimos el BL. Y para la desconsolidación pues sucede lo contrario. Aquí ahora lo que vamos a hacer es desagrupar la carga de los distintos consignatarios, una vez que éstas llegan a su destino. Seguimos. Y ahora vamos a ver, volvemos al tema del transporte marítimo, FCL y LCL. En el caso del FCL, como su nombre lo indica, es un envío en el que la mercancía de un expedidor o de un embarcador viaja dentro de un contenedor sin compartir el espacio dentro del mismo. Como aquí tenemos el dibujo del lado izquierdo, tenemos que es tu carga, viaja toda adentro. Supongamos que Miguel, estas cajas amarillas pertenecen todas a él, a su carga, y el costo es por el contenedor completo. En el caso del LCL o carga consolidada, es cuando es un envío en el que la mercancía ocupa menos que el espacio total de un contenedor completo, lo que significa que el contenedor será compartido. Como podemos ver aquí, están las mismas cajas amarillas, pero en esta ocasión Miguel solo decidió embarcar unas cuantas, no un contenedor completo, entonces va a compartir el espacio y el viaje con la carga de Elizabeth, con la carga de Alejandro, la de Eric, para así compartir los gastos. Entonces, como dice aquí, es tu carga más la carga de otro. Así es, y continuando con los ejemplos, bueno, ahora tenemos la misma situación, pero para transportes terrestres. En este caso, ya no van a viajar en contenedor, sino lo van a hacer en una unidad terrestre. Entonces, para el camión completo, tenemos que en el FTL, tu carga va a viajar sola y no va a compartir el espacio con los marcadores.
ya sea que llenes el camión o no. Como pueden ver aquí en la imagen, pues todo el camión está ocupado solamente por la carga de un solo embarcador. Y en el LTL o carga consolidada, aquí podemos ver que aparte de nosotros ocupar un espacio dentro del camión, también tenemos que estamos compartiendo el espacio con otros embarcadores. ¿Ok? Entonces, continuamos. Bueno, vamos a ver ahora las principales diferencias entre cada modalidad de servicio, que es el equipo completo y la carga consolidada. Empezando por el espacio. Habíamos comentado que en el equipo completo no vas a compartir el espacio con otros embarcadores. Únicamente va a viajar como tal tu carga en el camión. Y en la carga consolidada, aquí sí vas a compartir el espacio con otros embarcadores, pueden ser 2, 3 o incluso mucho más. En el caso del volumen, es muy recurrente que cuando se trata de equipos completos se tenga un volumen mayor a 10 metros cúbicos. Digo, esto solamente es un ejemplo, pueden haber sus excepciones, como les comenté, pero aquí estamos hablando como de lo más conveniente. Mientras que en la carga consolidada, por lo regular, se va a ocupar cuando tu carga abarque de 1 a 10 metros cúbicos. En cuanto a la manipulación, en el equipo completo, la carga únicamente va a ser manipulada por el embarcador y en destino final por el consignatario, por nadie más, ya que la unidad va a viajar directamente. ¿Ok? Y en el caso de la carga consolidada, pues aparte del embarcador y del consignatario, va a haber otros actores como lo son los almacenes de consolidación y desconsolidación que también van a estar manipulando la carga. Y finalmente, hablando de los tiempos, pues suele ser más adecuado que en los envíos de equipo completo se utilicen para cargas que son más urgentes, ya que una vez que recolecta la unidad en origen, se embarca directamente hasta su destino final sin hacer ningún tipo de escala. Mientras que en la carga consolidada, como ya les habíamos comentado, el proceso es más largo ya que actúan más almacenes de consolidación y más intermediarios, lo que hace que el proceso sea un poco más largo y tardado. ¿Vale? Entonces continuamos. Muy bien, ahora vamos a ver las diferencias entre los procesos para un equipo completo y una carga consolidada. En este caso, un ejemplo muy puntual de una exportación a Nueva York en modalidad marítima. Como podemos ver aquí en los diagramas, primero tenemos el diagrama del equipo completo y pues lo que se hace es que se coloca un equipo completo, una unidad terrestre para que recolecte en tu planta, suponiendo que tú eres el embarcador. La unidad terrestre lo lleva a puerto, lo ingresa, lo despacha, hace ahí su debido trámite, se sube al buque, hace su flete internacional, llega al puerto de destino y se transporta mediante una unidad terrestre hasta el destino final. Suena muy básico, pero más o menos así es como funciona. Puede ser un poquito diferente, pero más o menos así funciona. En el caso de la carga consolidada, pues ya de antemano podemos ver que son más pasos. Y sí, suponiendo que tú mismo embarcador vas a transportar ahora 3 pallets. Entonces se coloca una unidad para que recolecte la mercancía en tu planta, lo llevará a un almacén de consolidación en donde se juntará o se consolidará con la carga de otros embarcadores y hará un viaje hasta un almacén cercano al puerto. Ahí se desconsolidará la carga y se ingresará al puerto. Se meterá a un contenedor, se consolidará dentro de un contenedor, se subirá al buque para que haga su flete internacional y una vez que llegue al puerto de destino, se baja el contenedor, se desconsolida la carga, se van a tomar las cargas para salir en conjunto en una unidad que los llevará a un almacén cercano al destino final. Ahí se desconsolidan y se hace la entrega en una unidad más pequeña, que aquí podemos, que aquí ejemplificamos con este camioncito amarillo. Es importante comentar que hay veces en los que si el destino final se encuentra cercano al puerto de destino, pues la misma unidad, esta amarilla, será la que se encargue de ingresar por la mercancía del puerto y hacer la entrega. Y esto mismo puede ocurrir en el origen, es decir, si el almacén de recolección se encuentra cercano al puerto de origen, pues una unidad, la que pase a recolectar, será la misma que le ingrese al puerto.
Y bueno, aquí consideramos importante comentarles lo siguiente. Existen para estos fletes marítimos en contenedor completo, pues lo más básico, o lo más común, perdón, es que el mismo contenedor que se posiciona para recolectar es el mismo que viaja y que llega hasta el destino final. Pero también puede suceder que si tu embarcador dices, oye, yo no quiero que vengan a recolectar la carga que hay en mi almacén, yo la puedo llevar, entonces la podrá llevar a un almacén cercano al puerto de origen para que ahí la suban a un contenedor y ese contenedor hará su viaje. Puede que ese contenedor llegue hasta el destino final, hasta la planta final, o puede que pase lo mismo que en origen, es decir, llegar a un almacén cercano al puerto de destino y ahí el consignatario puede decir, ¿sabes qué? Yo paso por la mercancía ahí cerca. Bueno, pues puede hacerlo sin ningún problema. Y en el caso de la carga consolidada o LSL, pues simplemente no hay manera en que la unidad que recolecta sea la misma que entregue, pues hay muchos procesos de consolidación y desconsolidación. Muy bien, ahora vamos a ver el proceso de una exportación terrestre, tomando el mismo ejemplo que comentaba hace un momento Daniel, de una exportación hacia Nueva York. Pero antes quiero que veamos estos conceptos que muchas veces hemos visto que causan algunas dudas o de repente algunas confusiones entre los participantes en el proceso de exportación. ¿Ok? Entonces, como primera instancia tenemos el concepto de despacho aduanal y bueno, tenemos que el despacho aduanal es el conjunto de acciones y formalidades relativas a la entrada y salida de mercancías del territorio nacional o bien a la exportación e importación. Bueno, aquí como tal a lo que nos referimos es de que en este punto es donde el agente aduanal va a llevar a cabo su proceso de documentación y revisión de la mercancía, y es aquí donde pagará sus cuotas compensatorias y contribuciones que correspondan a este envío. Y bueno, el cruce fronterizo por su lado es como tal, se podría decir que un flete más, es el acto de cruzar la mercancía, en este caso del lado mexicano en Nuevo Laredo al lado americano en Laredo, Texas. Entonces, para que lo tengamos bien claro, pueden ver que aquí hay una diferencia. Muchas veces los clientes nos indican, oye, ¿por qué me vas a cobrar despacho si ya me lo cobraste en el cruce? Pensando que a lo mejor es lo mismo, pues aquí claramente pueden ver que no es así. Siempre en una cotización va a estar implícito el concepto de despacho y el concepto de cruce aparte, o bueno, a veces ya vienen incluidos, pero sépase que son dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, tenemos estos otros dos conceptos, que es el de servicio directo y servicio con transbordo. En el caso del servicio directo, quiere decir que la unidad que recolecta en la planta del embarcador será la misma que esté entregando directamente en la planta del consignatario. Digamos que la unidad que cruza en frontera será la misma que siga su tránsito hasta destino final. Y en el servicio con transbordo, aquí lo que sucede es que la unidad que recolecta en la porción mexicana lleva la mercancía a frontera, hace su despacho, cruza la frontera y una vez cruzando, aquí se hace el traspaleo de la mercancía o el transbordo hacia otra unidad americana, la cual va a ser la que entregue la mercancía hasta su destino final. Bueno, ahora que ya tenemos claros estos conceptos, ahora sí vamos a ver lo que se refiere al proceso de exportación terrestre. Y bueno, aquí tenemos que en el equipo completo, una unidad recolecta en la planta del embarcador, lleva la mercancía hasta la frontera, donde se encuentra el agente aduanal, se despacha la mercancía, se pagan sus cuotas y sus contribuciones, y posteriormente la unidad continúa su camino hasta la entrega con el destino final. Recuerden que si es un servicio de transbordo, se va a traspalear la mercancía de una unidad mexicana a una unidad americana, estando en frontera. Y en la carga consolidada, pues aquí sucede algo muy similar a lo que comentaba Daniel hace un momento en el proceso del consolidado marítimo, pero en este caso, en vez de llegar a un puerto, vamos a llegar a una aduana en frontera, ¿ok? Entonces, la unidad que recolecta en la planta del embarcador lleva la mercancía a un almacén de consolidación, se agrupa con la de otros embarcadores y viaja hasta un almacén
cercano a la aduana, donde posteriormente se desagrupa la mercancía y se carga en una unidad más pequeña para que haga su proceso de cruce en frontera. Es importante mencionar que cada una de las mercancías, aunque viajen en consolidado, deben de cruzar de manera individual y de despacharse de manera individual, ¿ok? Ya que este servicio como tal en consolidado pues no existe, no se puede despachar todas las mercancías de manera grupal. Cada una tiene que hacer su proceso de manera independiente, ¿vale? Entonces, una vez que ya la mercancía se despachó y cruzó, se lleva nuevamente a un almacén de consolidación, se vuelve a agrupar con los embarcadores y posteriormente viaja a un almacén cercano a donde está la planta en destino del destinatario. Una vez que ya llegó a este almacén, pues se entrega hasta el almacén del cliente en este caso. Igual es importante mencionar que si la recolección o la entrega son en algún punto cercano a la aduana, pues la misma unidad que recolecta es la que puede estar cruzando el puente de la aduana, y asimismo, si la entrega es en un lugar cercano, esa unidad es la que puede, una vez que cruza, entregar en la planta del consignatario. Y ahora vamos a ver las diferencias entre los procesos. De igual manera, el ejemplo tomando de la exportación a Nueva York, pero ahora en modalidad aérea. Antes de comenzar, me gustaría comentarles de antemano que no existe como tal la carga consolidada o el equipo completo en el caso del aéreo. Simplemente no existe, pero nosotros pusimos aquí ambos ejemplos, pues se podría llegar a considerar si es que la recolección y la entrega se hacen de manera o consolidada o en equipo completo. Veámoslo a continuación. En el primer diagrama, de igual manera, tu exportador pasa un equipo completo, una unidad terrestre, a recolectar la mercancía, misma que la llevará y la ingresará al aeropuerto. Ahí la aerolínea se encargará de meterla en el avión y así hacer su flete aéreo internacional. Llegará al aeropuerto de destino, hará su respectivo despacho, etcétera, y se transportará en una unidad dedicada hasta el destino final, hasta el destino el almacén del consignatario. Ahora, en el caso de la carga consolidada, pues de igual manera, supongamos los mismos 3 pallets que vas a exportar. Entonces se coloca una unidad que pasa a recolectar la mercancía, la llevará a un almacén de consolidación en donde se consolidará con la carga de otros embarcadores para que viaje a un lugar, a un almacén cercano al aeropuerto y después ingrese al aeropuerto. La aerolínea subirá la mercancía al avión, hará su flete internacional, llegará al destino, al aeropuerto de destino, se desconsolidará la carga y se tomarán las cargas para salir en conjunto en una unidad consolidada que lo llevará la mercancía a un almacén cercano en el destino final. De ahí, pues bueno, ahí se desconsolidarán y se hará la entrega en una unidad más pequeña. Volvemos a lo mismo. Si el lugar de entrega final se encuentra cercano al aeropuerto, pues simplemente la misma unidad que ingresa por la mercancía será la que entregue. De igual manera, esto sucede en el origen. Se puede hacer si el lugar de recolección está cerca del aeropuerto, pues la unidad que pasa por la mercancía o que la recolecta la puede ingresar al aeropuerto. Así es, Daniel. Entonces, bueno, ahora ya sabemos cuál es el proceso para exportar nuestras mercancías, tanto en completo como en consolidado. Y ahora vamos a ver cómo se calcula. Para esto vamos a ver estos 3 conceptos que nos van a ayudar a entender algunos conceptos que vamos a estar mencionando, ¿ok? Bueno, empezamos. Primero que nada tenemos el peso real, que como tal, su nombre lo indica, es tal cual el peso de la mercancía, pero contando también con su embalaje. En el caso del peso volumétrico, pues se expresa mediante la densidad o el espacio que ocupa una mercancía, y con esto nosotros, bueno, nos va a servir para determinar, en base al espacio que ocupa,
la tarifa por la cual se va a estar calculando nuestro envío en dado caso de que nuestro volumen sea mayor. Y finalmente el peso tasable pues va a ser el mayor entre el peso real y el peso volumétrico y será el que estemos tomando en cuenta para tasar o calcular nuestro envío. De primera instancia, como ejemplo, tenemos una exportación marítima. Quiero aclarar que estos conceptos solamente aplican para la carga consolidada. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se calcula. Para esto vamos a ocupar la fórmula que vemos aquí, que es largo por ancho por alto, y nos va a expresar un resultado en tonelada o metro cúbico. Esto nos va a servir para tasar nuestro peso volumétrico, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es calcular el peso real de nuestro envío. Aquí ya tenemos el peso de cada uno de nuestros pallets. Lo que vamos a hacer es sumarlo y obtenemos 4.750 kilos. Recuerden que habíamos comentado que se tiene que expresar en toneladas, así que recorremos el punto y nos resulta nuestro peso real en 4.75 toneladas. Y ahora sí, vamos a calcular el peso volumétrico. Ocupamos la fórmula largo por ancho por alto. Aquí ya lo tenemos calculado, como pueden ver. Hacemos lo mismo con cada uno de los 4 pallets. Lo sumamos y tenemos que nuestro peso volumétrico es de 5.13 metros cúbicos. Recuerden que habíamos dicho que para sacar nuestro peso tasable vamos a ocupar el que es mayor. Entonces, comparamos 4.75 toneladas contra 5.13 metros cúbicos y exactamente el peso tasable es de 5.13 toneladas sobre metro cúbico, que es sobre el cual vamos a calcular nuestro envío. Y ahora vamos a ver cómo calcular el peso tasable en el transporte terrestre. Aquí realmente la fórmula es exactamente la misma y se hace lo mismo. Largo por ancho por alto en metros. Y bueno, primero lo que tenemos que hacer es sumar el peso total de cada una de nuestras tarimas y que en este caso son 4.750 kilos o 4.75 toneladas. Será la fórmula 1.1 por 0.9 por 1, largo, ancho, alto. Y con eso obtenemos el volumen de esa tarima. Hacemos lo mismo con cada una de las tarimas para que después la sumemos y nos da 3.46 metros cúbicos. ¿Cuál de estos es mayor? Sí, en este caso el peso real es mayor, por lo tanto el peso tasable es de 4.75 toneladas metro cúbico. Ahora vamos a ver cómo calcular el peso tasable en el transporte aéreo. Aquí sí me gustaría hacer un poco más de hincapié, pues la fórmula es distinta, pero no es más difícil. Entonces, largo por ancho por alto en centímetros, muy importante. Eso lo vamos a dividir entre el factor de conversión, que es de 6.000 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Bueno, pues es un ratio volumen fijado por la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en donde ellos consideran que 1 kilo equivale a 6.000 centímetros cúbicos de mercancía. Veamos el ejemplo. Tenemos 4 cajas. Entonces, y tenemos sus medidas largo, ancho, alto en centímetros, recuérdenlo muy bien. Y primero hay que sumar los pesos totales de cada una de las cajas. En este caso tenemos que son 31 kilos. Eso es nuestro peso real. Ahora, la fórmula, 30 por 20 por 90, 54.000. Dividido entre 6.000, nos da un total de 9 centímetros cúbicos. Hacemos lo mismo con cada una de las cajas, la sumamos y nos da 37 centímetros cúbicos. Ahora ya tenemos también el peso volumétrico. Entonces, ¿cuál es mayor? Sí, en este caso también el peso volumétrico es mayor, entonces el peso tasable será de 37 centímetros cúbicos. Ojo con los mínimos. ¿A qué vamos con esto? Pues que tanto en el flete aéreo como los fletes marítimos y terrestres nos pueden dar mínimos, costos mínimos. Que por ejemplo, en el aéreo, si la aerolínea nos dice, oye, puedes considerar como el mínimo 50 kilos. Entonces, por más de que tu carga pese 37 kilos o 8 kilos o 20 kilos o 50, el costo va a ser el mismo, pues ellos consideran como lo mínimo 50. Insisto, esto puede pasar también en los transportes marítimos y terrestres también. Así es, bueno, pues ya aprendimos cómo calcular nuestro envío, ya vimos también cómo es el proceso y bueno, ahora
vamos a analizar qué es lo que nos conviene más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para esto hemos desarrollado 5 aspectos clave que nos ayudarán a tener claro cómo debemos hacerlo o qué es lo que nos conviene más antes de reservar. El primer aspecto a tomar en cuenta es el volumen y el peso de la mercancía. Ya vimos a lo largo de todo este webinar que se tomará en cuenta para la carga consolidada el peso y el volumen, y sobre eso se va a tasar nuestro envío. Ustedes pueden acercarse a su ejecutivo comercial y les podrá apoyar en decirles cuál es el más conveniente para ti. Así es. Y bueno, como segundo punto clave, tenemos que considerar el tipo de carga. Muchas veces tenemos carga que por su naturaleza o por ser frágil, quizá no sea estibable. Entonces, este es un factor que debemos de tomar muy en cuenta, ya que arriba vamos a tener un espacio muerto y lo que puede llegar a encarecer nuestro envío y, por lo tanto, a ocasionar que no resulte tan viable enviarlo en un consolidado. Entonces, aquí la mejor opción sería mandarlo en equipo completo. Tenemos otro tipo de cargas, como podemos ver aquí, las cargas peligrosas que por su naturaleza no pueden compartir espacio o representan un riesgo para otras cargas, como podemos ver aquí los tóxicos, los flamables, los radioactivos. Si ustedes se perdieron nuestro webinar acerca de mercancías peligrosas, donde profundicemos un poquito más acerca de este tema, pues no se preocupen, les vamos a dejar el link aquí en la descripción para que vayan a verlo y no se pierdan de este contenido, ¿ok? Entonces, bueno, continuando con esto, les mencionaba que las cargas peligrosas pudieran llegar a representar un riesgo para otro tipo de cargas, por lo que pues muchas veces, aunque algunas sí son compatibles entre sí, hay otras que no se pueden combinar. Y en el caso de las refrigeradas, pues todas viajan a distintas temperaturas. Entonces, como tal, este servicio en consolidado no existe, así que se tendrá que considerar un dedicado. Y lo que sucede con los fármacos y con los productos alimenticios es que pudieran llegar a contaminarse si viajan con alguna carga peligrosa o con alguna carga que desprenda un olor o a mancharse, entre otras cosas. Entonces, lo más recomendable es manejarlos en una unidad dedicada para evitar que tengamos daños. Ahora, el tercer aspecto a tomar en cuenta es la manipulación de la carga. Ya vimos en la parte de los procesos que la carga LSL o carga consolidada pasa por más maniobras de consolidación y desconsolidación, tanto en origen como en destino. Entonces, a mayor manipulación de la carga, se corre mayor riesgo de poder dañar el embalaje de tu carga. Importante para tomar en cuenta. Y como cuarto aspecto tenemos el coste del envío. Bueno, habíamos comentado que en el caso del equipo completo, el embarcador que contrata la unidad será quien se haga cargo de todos los gastos que implique el contrato de esta unidad. Entonces, ya sea que llene la unidad o no, va a tener que absorber el costo total de la unidad. Y en la carga consolidada, igual comentamos que viajas en conjunto con otros embarcadores, así que el costo se va a repartir entre los ocupantes de la unidad, ¿ok? Es muy importante que en el equipo, en la carga consolidada, siempre consideremos los gastos de consolidación y desconsolidación, ya que muchas veces pudiera llegar a hacer que no los consideremos y que, pues, al contrario de tener un mejor costo, pues nuestro costo se eleve más. ¿Ok? Entonces, si tú tienes alguna duda, puedes consultarlo con tu ejecutivo, qué tipo de modalidad de servicio te conviene más y ya sea que te presente las dos propuestas o él te oriente en decirte cuál es la más conveniente para tu carga de acuerdo a las características que esta tenga. Y el quinto punto es la urgencia y los tiempos. Ya vimos también en la parte de los procesos y a lo largo de todo el webinar que la carga LSL pues se tiene que considerar el tiempo de las maniobras de consolidación y desconsolidación. Por lo tanto, los equipos completos tienen tiempos de tránsito más cortos en comparación de la carga consolidada. Así es, Daniel. Bueno, pues hoy hemos aprendido, en resumen, que el concepto de consolidación y desconsolidación, recuerden que hemos comentado que es agrupar y desagrupar la mercancía, ¿okay? Y también ya vimos lo que es un embarque FCL y LCL, lo cual aplica para los marítimos, y FTL y LTL, que aplica para los terrestres.
También vimos cómo calcular el peso real, el peso volumétrico y el peso trazable en los transportes marítimo, aéreo y terrestre. También los 5 puntos que debes de tomar en cuenta antes de considerar cuál es el más conveniente para ti en tu próximo embarque. Esperamos que hayas disfrutado de este webinar que realizamos solo para ti. Si tienes cualquier duda, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderemos. Además, si te interesa aprender sobre algún otro tema en particular, por favor háznoslo saber y con gusto lo desarrollaremos. Si te gustó el video, por favor déjanos tu like y no olvides suscribirte al canal. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para que te mantengas informado y no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti. Somos Optima Global Logistics, tu solución óptima.